Hablamos de lo que está sucediendo en Ceuta con esta crisis migratoria que ahora se ha transformado en emergencia migratoria. Quiero mostrarles esta imagen que ha recorrido el mundo y tiene que ver con la situación que están viviendo los menores aquí en Ceuta, en esta ciudad española. Vean lo que está sucediendo. Este bebé con tan solo 2 meses se encuentra en este flotador solo cuando fue rescatado, en este caso en la costa, por la Cruz Roja, por esta mujer que lo arropó y justamente que lo ha calmado, esta situación traumática que vivió este bebé de 2 meses. Esta es la situación que se está viviendo en Ceuta en el día de hoy. Una imagen que habla mucho, que dice un montón de lo que se está viviendo con esta crisis que está viviendo la ciudad española y también Europa. Y para seguir analizando este tema, ya estamos en comunicación con Carlos Lacasi. Él es abogado especialista en extranjería y migraciones. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un saludo cordial desde España. Carlos, ¿qué es lo que dice esta imagen? ¿De qué está hablando, no? Realmente de lo que se está viviendo en Ceuta. Bueno, lo que ha sucedido en los días anteriores ha sido una entrada masiva e irregular de ciudadanos, ¿verdad?, del norte de Marruecos, en concreto del norte de África, perdón, de Marruecos, sí, para la frontera con Ceuta, con la ciudad de Ceuta y con la ciudad de Melilla. Ujú, Esta entrada masiva, lo que ha sucedido es que se ha producido de forma a nado, es decir, por la ujú. costa y no como en otras ocasiones saltando la valla, la verja que separa la frontera con Ceuta. Y esto ha acarreado problemas porque una reciente sentencia del Tribunal Supremo Español aclaró hace unas semanas que cuando vienen a nado, cuando entran a nado los ciudadanos de forma irregular a España, no pueden ser rechazados en frontera de forma automática como si hubieran saltado la valla y en ese caso sí sería posible. Ujú. Y esta tragedia humana de más de 70 muertos se podría haber evitado y también de los inconvenientes que las ciudades de Ceuta y Melilla están produciendo a la ciudadanía, claro. Ujú. ¿Por qué no se puede hacer esta devolución tan rápido? ¿Cuál es la diferencia en este caso de haber ingresado a nado o atravesado la valla? Efectivamente, la denominación más bien coloquial de devolución en caliente, que es un rechazo en frontera, Ujú, es una figura jurídica que está recogida en la Ley de Extranjería en una disposición adicional, en la 10ª de España, por la cual si hay lo que son elementos disuasorios que los ciudadanos que entran se los saltan, por ejemplo, ya decimos, la verja, la valla ujú, que separa de Ceuta y Melilla, sí se permitiría. Pero como viniendo a nado no se han encontrado ninguno de estos obstáculos, esa figura jurídica no sería de aplicación y el alto tribunal español, el Tribunal Supremo, ha aclarado que no se les puede, en ese caso, rechazar en frontera de forma automática. ¿Qué otro mecanismo entonces queda? El procedimiento ordinario de devolución, ujú. ya no de rechazo en frontera, sino de devolución. Ese mecanismo, ese procedimiento, está regulado también en la Ley de Extranjería, en su artículo 58, pero ese ya no es automático, requiere de diferentes procedimientos y procesos hasta que se puede devolver al ciudadano que ha entrado de forma irregular y que ya está en España. Eh, Además de ello, a los menores de edad, que veo que se hacen eco en este drama humanitario, efectivamente han entrado muchos menores de Ujú. edad y estos menores de edad no pueden ser ni rechazados en frontera ni devueltos a su país de origen hasta que no se compruebe la familia que ellos pudieran tener en el país de origen y, mientras tanto, quedan a cargo de los servicios sociales de esa ciudad, en este caso de Ceuta o de Ujú. Melilla, donde han entrado. Ujú. Y con estas familias, ¿no? Cuando están buscando el paradero de las familias, ¿caería alguna acción sobre los padres en este caso porque los hijos se encuentran solos o han ingresado a la costa, a la frontera? Bueno, en este caso es muy buena pregunta la que usted hace, porque aquí
ya no solo en el plano jurídico o judicial, sino en el plano de Ujú, responsabilidades políticas, civiles, etcétera, que se pudieran determinar. Lo primero es ver por qué ha habido esta llegada masiva de más de 70.000 claro. personas a una ciudad como Ceuta y de Melilla también, a la otra ciudad de Melilla, y quién lo ha consentido. Es decir, tengamos en cuenta que el Estado, el Reino de Marruecos tendrá alguna responsabilidad y también habrá que ver si las autoridades españolas pudieron prever esa invasión, vamos a Ujú, decir, ujú, esa llegada masiva de personas. ujú, Esto por una parte. Por otro lado, como bien indica usted, los progenitores, los padres de estos menores que hayan entrado, habrá que también ver si les corresponde la responsabilidad, que seguro que sí, como progenitores que son, puesto que son los que tienen que velar de los derechos y obligaciones de los hijos, de acuerdo, en los que están o bajo los que están a cargo. Pero muchas veces sucede que hay menores no acompañados que es que no tienen progenitores, que ujú. vienen de familias desestructuradas o que sus progenitores han fallecido y se encuentran en una situación de desamparo y vulnerabilidad, y por ello las autoridades, en este caso españolas, tienen que hacerse cargo de manera temporal de Ujú. estos menores. Ahora el gobierno español habilitó justamente 2 centros educativos, ¿no? Para estos menores que se encuentran sin ningún adulto responsable. ¿Cuáles son las garantías o cuáles son los derechos que tienen con respecto a la legislación española estos pequeños? Bueno, efectivamente la legislación española, también la europea, porque esto es Mm, derecho más allá que interno español, armonizado a nivel europeo, incluso las normas de los derechos en los convenios del niño, de los derechos de los menores, lo que es de aplicación primero hay que filiarles, es decir, intentar saber quiénes son su familia, etcétera. En segundo lugar, o anteriormente a eso, determinar si efectivamente son mayores o menores de edad, sí. porque no todos los casos son realmente menores de edad y por eso se hacen unas pruebas físicas en la muñeca para determinar, según los huesos y demás, la edad que pueda tener ese menor Ujú, si no está afiliado, si no está documentado. Si es menor de edad y no se le puede devolver a su país de origen porque no se ha sabido quién es su familia, entonces tiene los servicios sociales, en este caso de la ciudad que les acoja, que hacerse cargo del alojamiento, de la alimentación y de la educación. Y entran en unos centros de menores ujú. que están tutelados por estos servicios sociales de la comunidad autónoma de que se trata. Ujú. Estamos hablando de una crisis migratoria, pero que va más allá, ¿no? Porque ahora con esto y con los menores y con estas imágenes que recorren el mundo, ¿podemos hablar de una crisis humanitaria? Bueno, efectivamente, la crisis migratoria deriva a consecuencia lógica en esta crisis humanitaria, en tanto en cuanto ya hemos dicho, hay más de 70 personas fallecidas, lo que ya de por sí es un drama humano de alta capacidad que no se había visto en los últimos años, ¿no? Y no se Ujú, había vivido, al menos en España. También el drama de menores no acompañados, pues que obviamente son los más vulnerables y a los que hay que también dar todo el apoyo para intentar que se reingresen a su país de origen con sus familias. Y todo esto efectivamente es un drama que va más allá no solo del drama migratorio, sino humanitario, como usted bien apunta, y no solo a nivel interno en España, sino que afecta a toda la comunidad internacional. Para empezar, a toda la Unión Europea, que tiene un sistema unificado de normas migratorias y de asilo, y por ahí también al resto del mundo, de los estados, que también de una o de otra manera les afecta, por supuesto que ujú. sí. ¿Cuál es el desafío ahora exactamente, ¿no? Del gobierno español con respecto a estos menores? Bueno, pues como decimos, lo primero es intentar que se sepa en el país de origen cuáles son sus progenitores, si los tienen. En el caso de que no haya padre o madre, pues al menos el familiar más cercano que pudiera estar a cargo de ese menor. Y hasta en tanto no se sepa cuál es la familia de estos menores, pues tienen que hacerse cargo. La problemática o la dificultad, Magali, es que aquí nos encontramos
con unas ciudades que son pequeñas, Ujú. Ceuta y Melilla, que están desbordadas por esta llegada de inmigrantes irregulares y de muchos menores que efectivamente van a tener que estar a cargo de estas dos ciudades, y lo más probable es que tengan que hacer un reparto momentáneo hasta que se solucione el país de origen con las diferentes comunidades autónomas o incluso con la ayuda de otros estados de la Unión Europea que Ujú. pudieran estar también ofreciendo esa ayuda de obligado cumplimiento, puesto que así lo exige la legislación comunitaria. Ujú. Carlos, ¿se le encuentra alguna explicación a, por ejemplo, estos menores que han llegado sin ningún adulto responsable? ¿O cómo fueron enviados solos por el mar, flotando con estos inflables? Es una problemática compleja y que muchas veces no atiende a una sola causa. Por el pasado sabemos, diferentes razones o causas de origen, ¿no? Lo que está claro es que el origen de esas posibles causas hay que buscarlas precisamente desde los estados desde donde salen, desde los países donde salen tanto los menores como los mayores de forma irregulares. Ujú. Hay veces que estamos hablando de conflictos bélicos, en otras ocasiones estamos hablando de poca seguridad jurídica en esos países y en cualquier caso una regulación que tendría que velar Ujú. porque no traspasaran las fronteras de forma irregular, toda vez que no es la solución a los problemas de origen, puesto que todavía pueden empeorar esos problemas. A Ujú. su vez, luego hay bandas o mafias organizadas de personas que, bueno, pues tratan de lucrarse tristemente, ¿verdad?, de la vulnerabilidad de las personas, y también en otras ocasiones en el pasado hemos visto que operan mafias que trafican con las personas que están necesitadas en sus Ujú. países de origen o en países donde hay conflictos bélicos. De todo hay, pero desde luego el conflicto o la causa principal hay que atajarla desde el país de origen para no tener que llegar al drama humano y migratorio que ahora estamos viviendo Ujú. y que con los recursos de un solo país muchas veces es muy complicado atender. Carlos, por último, ¿cuál es el trabajo exacto que hacen las autoridades para dar con estos niños que se encuentran deambulando por las calles? Bueno, aquí opera las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español, básicamente la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, con la ayuda del Ejército español, que como apoyo a los cuerpos de seguridad del Estado, también a nivel militar, ayudan a, pues precisamente, encontrar a todos estos menores que ahora puedan haber quedado dispersos por estas Ujú. ciudades de Ceuta y de Melilla, y una vez que se ha dado con los menores, pues ponerles, como hemos dicho antes, a disposición de los Sí. servicios sociales, quienes ya en una parte, en una segunda parte, se bueno, dedican a toda la parte social de Ujú. educación, alimentación, etcétera, de filiarles y de tratar de encontrar a los familiares en los países de origen. Bien, Carlos, muchas gracias por toda la explicación. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un saludo desde España. Gracias. Igualmente.